La decisión de cómo almacenar los datos es una de las más complicadas e importantes que se toman cuando uno está diseñando un sistema de información. En este caso, yo tomé la decisión de no usar bases de datos y en su lugar usar archivos. ¿Cuál es la diferencia entre un archivo y una base de datos? La diferencia es el nivel de abstracción en el que vamos a trabajar. En una base de datos nosotros trabajamos en alto nivel y no tenemos idea dónde se guardan los datos físicamente, cómo se guardan, nada de eso es asunto nuestro. En cambio, cuando trabajamos con archivos, trabajamos directamente con los datos, sabemos la ubicación en que están guardados, sabemos el nombre del lugar donde están guardados y todo eso. Entonces hay una diferencia en el nivel de abstracción. Esa es una diferencia importante que tiene ventajas y desventajas para cada lado. En general, la ventaja de trabajar con archivos es un mayor control, mucho mayor control, y la ventaja de trabajar con base de datos es una mayor seguridad. Los datos están, por principio, los datos están ocultos y ni siquiera el programador sabe en qué lugar exactamente van a quedar los datos guardados. Solo los ve pasando por varias capas de abstracción que le da el lenguaje. Otra razón por la que escogí trabajar con archivos es porque nos da una visión mucho más real de lo que está pasando y en términos pedagógicos nos hace entender cómo se guardan los datos, cómo se graban, cómo se sabe en qué secuencia ponerlos y muchas cosas que en bases de datos nosotros no nos preocupamos. Y de esa manera, cuando después ustedes trabajen en base de datos, si alguna vez o los que ya han trabajado, van a ver que es mucho más fácil en un nivel alto de base de datos porque no tienen que preocuparse de ninguno de esos detalles. Una ventaja de trabajar con archivos, y en este caso en particular que vamos a usar archivos de texto plano, o sea, los más sencillos que existen, una ventaja es la portabilidad. Con nuestro archivo y con nuestro documento de Excel, nosotros lo llevamos y lo cambiamos en cualquier otro computador sin necesidad de instalar absolutamente nada más que copiar esos dos archivos, cosa que no sería posible si estuviésemos trabajando, por ejemplo, con Excel y la base de datos del Office, que es Access. No sabemos si en el computador que vamos a llevar tienen el Access instalado, no sabemos si es la misma versión, etc. Así, tanto por interés pedagógico como por razones prácticas, yo les recomiendo que los datos se guarden en archivos planos. Inclusive los datos se pueden guardar dentro de la misma página, como va a ser la primera etapa que vamos a enseñar. Los datos los vamos a guardar en el mismo documento del Excel. O sea, vamos a tener datos y programas dentro de un mismo documento. La segunda parte, los datos los vamos a guardar en el disco, en un archivo de texto plano. Y si ustedes quieren hacer una tercera parte, no cuesta nada que se averigüen cómo es la interfaz con la base de datos del Office, con el Access, o con otra base de datos que les interese trabajar. Como vamos a trabajar con archivos de texto plano, es importante que sepamos los detalles, dónde se graba, cómo se graba y cómo son los esquemas de estos archivos. Por eso en nuestra siguiente clase vamos a ver los 3 modelos para guardar datos en un esquema de agenda, en un esquema de inventario, en un esquema de cuenta corriente. Esos 3 modelos sirven para muchísimas aplicaciones porque la mayoría de las aplicaciones de empresas pequeñas siguen alguno de esos 3 esquemas. Por ejemplo, podemos usar un esquema de inventario para controlar el préstamo de libros. Podemos usar un esquema de cuentas corrientes para llevar los gastos y los ingresos. Podemos usar un esquema de cuentas corrientes para controlar nuestro flujo de caja. En lugar de poner deudores, clientes deudores, nosotros ponemos cuentas que serían ventas del día, costo de las ventas, gastos del día, impuestos, etcétera, etcétera. Así, con estos 2 tipos de
aplicaciones, que sería inventario y cuentas corrientes, podemos cubrir la mayoría de las necesidades de control de una empresa pequeña. Los invito entonces a que veamos cómo se organizan los archivos en estos sistemas y enseguida vamos a pasar inmediatamente a cómo se codifica y vamos a ver cómo se puede hacer un programa sencillo de inventario, un programa sencillo de cuentas corrientes, un programa sencillo de agenda, lo cual nos va a servir como base para muchos otros programas más complicados. Veamos entonces la siguiente lección, donde vamos a examinar cómo se guardan los datos en el esquema de inventario, en el esquema de agenda y en el esquema de cuentas corrientes. Gracias.